Hermanos nicaragüenses, estamos a pocos minutos o pocas horas de que se celebre la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. La OEA se juega en estos momentos su credibilidad ante el continente, ante el hemisferio continental. Nicaragua es parte de la agenda de esa Asamblea General que celebra su 50 aniversario, es decir, medio siglo de existencia. Y con medio siglo de existencia, los nicaragüenses deberíamos de esperar resoluciones y medidas de contundencia en favor del rescate de la democracia, de la paz, de la justicia, de la estabilidad regional. No es posible que a estas alturas tengamos a personas influyendo o cabildeando por otra cosa que no sea la ilegitimidad del régimen Ortega Murillo. Ortega Murillo se ha escudado en la constitucionalidad, en el supuesto respeto de la ley, en la supuesta legalidad y legitimidad que tiene como gobierno. Juego en el que han caído algunos embajadores, lamentablemente, algunos países amigos, porque han ignorado todo un proceso de demolición del Estado de Derecho, de la justicia, de la ley, de la legalidad, de la constitucionalidad que ha venido realizando el régimen Ortega Murillo a lo largo de estos años. Están planteados temas vitales, de vital importancia y relevancia trascendental para el futuro de Nicaragua. Si nosotros queremos rescatar la libertad, la democracia y la justicia, quiero decirte que, al igual que ustedes, el pueblo nicaragüense está plenamente unificado con el grito de abril, con ese rugido popular que decía: Ortega debe irse, el dictador y su consorte deben de salir de Nicaragua, deben de dejar de asesinar al pueblo, deben de dejar de reprimir en las calles, deben de liberar a los presos políticos, debe de permitirse el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos para que entonces vayan creándose las condiciones de garantía y seguridad para el retorno de nuestros miles de hermanos en el exilio. No es posible un planteamiento de retorno de nuestros hermanos exiliados con el monstruo todavía en el poder. Eso es ilusorio. Veamos el ejemplo de lo que está pasando en Cuba. Más de 60 años de dictadura, más de 60 años de muerte y desgracias económicas. Miremos el caso de Venezuela. La Organización de Estados Americanos, a pesar de que ha sido ocasionalmente fuerte, todavía tiene mucho por deberle a la comunidad continental y a los venezolanos. Miremos el caso de Bolivia, en el que el propio secretario general de la OEA se presta a reconocer, cuando todavía no era pertinente, ahora se supone que sí, si es que no ocurrió algún fraude fenomenal, al candidato de la izquierda boliviana de Hugo Morales. Entonces, con esas referencias sobre la mesa, el pueblo de Nicaragua, creen ustedes que va a confiar en un proceso electoral, pero esta Asamblea General históricamente determina un parteaguas. ¿Quiénes estamos a favor del rugido original de la revolución cívica de abril 2018 que demanda la ilegitimidad y la salida del régimen? ¿Y quiénes, por otro lado, están demandando como prioridad un proceso electoral y elecciones con el dictador? Han cuestionado nuestro planteamiento de ilegitimidad, a pesar de que hay abundantes criterios, abundantes estudios, abundantes análisis, abundantes argumentos, y a pesar de que hay un caso introducido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Han cuestionado la ilegitimidad, nos han dicho que eso no es posible, y quiero desmitificar esos planteamientos alrededor de la ilegitimidad. Primero dijeron que eso no era posible, que el comité, que el equipo ejecutivo de Almagro decía que eso no es posible. Y entonces quien no tiene ganas de impulsar algo, sencillamente trajeron de regreso los que pueden ir a cabildear y que tienen recursos para ir a cabildear a Washington, fueron vendiendo
el discurso de que había que hacerle caso al equipo ejecutivo de Almagro y de la OEA, que decían que la ilegitimidad no era posible. Y nunca levantaron la bandera de la ilegitimidad ante la insistencia de algunos grupos y sectores a lo largo de todos estos meses, que afortunadamente teníamos un caso desde hacía más de 9, 10 años en la Comisión Interamericana, exacta y precisamente alrededor de la ilegitimidad y todas las violaciones constitucionales, los delitos electorales y fraude por los cuales Ortega llega al poder, se consolida en el poder, se reelige inconstitucionalmente en el poder y luego atropella los derechos ciudadanos. A través de todo ese proceso documentado debidamente en la Organización de Estados Americanos, lo hemos dado a conocer, y a partir de entonces un grupo de organizaciones, y afortunadamente lo que más nos importa, la mayoría del pueblo de Nicaragua está a favor de la declaratoria de la ilegitimidad, porque sencillamente eso es lo que marcaría la pauta para la salida del régimen, la salida del monstruo, del retorno del seguro de nuestros hermanos y de procesos de justicia contra los asesinatos, contra miles de desaparecidos, contra miles de heridos y lesionados. El retorno de los organismos internacionales de derechos humanos se hace necesario. Desafortunadamente, un grupo de organizaciones que son pocas, pero están incidiendo fuertemente en Washington, y eso va a determinar la resolución que emitan los embajadores y cancilleres en esta sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Algunos han planteado primero que se requerían 24 votos. Nosotros demostramos hasta la saciedad que eso es falso. La ilegitimidad para ser declarada no requiere 24 votos, solamente requiere 18 votos. Después de que nos dijeron de que el equipo de Almagro decía que eso no era posible, después inventaron que se requerían 18 votos, les demostramos que la resolución para declarar ilegítimo a Nicolás Maduro y el régimen venezolano en enero de 2019 eran suficientes 18 votos. Después argumentaron de que eso no era conveniente porque sacar a Nicaragua del sombrero de la OEA y declararon en suspensión o en desconocimiento por ilegitimidad significaría que Ortega estaría fuera del paraguas de cobertura de la Organización de Estados Americanos. Habráse visto semejante error. Primero, Ortega, ni estando dentro del supuesto paraguas de la OEA, no ha respetado la vida, no ha respetado la integridad física, no ha respetado las libertades públicas, no ha respetado la propiedad privada, no ha respetado los derechos humanos, lo ha pisoteado, al igual que pisotea nuestras leyes y nuestra constitución política, que nos hace suponer que declarado ilegítimo o suspendido con el artículo 21, que ese sí requiere 24 votos y es al cual no nos estamos refiriendo por este momento, pero en el tema de la ilegitimidad, ¿quién dice que Daniel estaría por estar fuera y respetando, si es el que ha venido atropellando los derechos de los nicaragüenses? Pero por si fuera poco, la misma OEA dispone que independientemente de una suspensión, o en este caso la ilegitimidad, para desnudarle su argumento de legalidad frente a la comunidad internacional y comenzar a ejecutar juicios por crímenes y delitos de lesa humanidad contenidos y certificados en el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, y comenzar una lluvia mayor de sanciones para que este monstruo salga del poder. Sin embargo, han argumentado diversos planteamientos, que el equipo de Almagro, que 24 votos, que estaría fuera de la cobertura. La OEA, en su carta constitutiva y la misma Carta Democrática Interamericana, establecen que una vez que se suspende un Estado, suponiendo que se suspenda, o suponiendo que se desconozca, el Estado mantiene sus obligaciones intactas en materia de respeto a los derechos humanos, y el organismo continental solo le queda seguir vigilando y tutelando los derechos humanos. No queremos el ejemplo de Bolivia, el ejemplo complaciente de Bolivia, además que fue marcado por la división, como la división que tenemos ahora, pero no es una división marcada en Nicaragua entre organizaciones, sino entre el pueblo que demanda la salida del criminal dictador y quienes están diseñando, desafortunadamente y a mi juicio en forma errónea,
una ruta de prioridad de reformas electorales y elecciones. Es mejor elecciones, dicen. Hay quienes plantean, incluso hay quienes hasta están organizando actividades con una desfachatez increíble, cuando ni siquiera han solicitado la ilegitimidad, cuando han atacado la ilegitimidad, cuando han desnaturalizado la ilegitimidad, cuando ni siquiera la han pedido o cuando la pidieron, pero la piden aplicada condicionalmente a un nuevo incumplimiento de Ortega. Un nuevo incumplimiento de Ortega. Y la sangre de los centenares de nicaragüenses asesinados en las calles de nuestros pueblos y ciudades, y la masacre genocida en Masaya, en Carazo, en el norte del país y en todas las ciudades y barrios de la capital. Eso fue insuficiente para considerar la ruptura del orden democrático y constitucional que está reflejado en el informe de la Comisión de Alto Nivel que se conformó por mandato de la Asamblea General de Medellín, Colombia, en el año 2019. O como decía un cronista deportivo por ahí, a quien yo respeto mucho y admiro por su excelente discurso y coherencia, pero lamentablemente tengo que decir, y decía, hombre, para que nosotros podamos certificar y demostrar que Ortega es ilegítimo, necesitamos ir a un proceso electoral y necesitamos evidenciar que se roba las elecciones. Señores, por Dios, ¿acaso están esperando un nuevo robo de elecciones? ¿Acaso están esperando un nuevo megafraude electoral? ¿O quieren que vaya la gente con los fusiles en la cabeza a votar en un proceso electoral completamente viciado y del cual el dictador no da muestras de voluntad política para rectificar las cosas? ¿Acaso ustedes mismos no están siendo objeto de violaciones constitucionales, de violaciones a derechos humanos, de asedio, intimidación, persecución, acoso, secuestros express, encarcelamiento indebido? ¿Acaso nuestros presos políticos, como un político por ahí dijo que se tenían que esperar a que ganáramos las elecciones los demócratas para poder liberarlo? Ya quisiera verlo un rato en el infiernillo o en las cárceles o mazmorras de tortura de la Modelo y se les acabaría ese discurso. Lamentablemente tenemos un error de enfoque fundamental y esto debe quedar para la historia. Hay un parteaguas. Hay quienes están priorizando la ruta electoral sin sonrojos y hay quienes estamos por la declaratoria de ilegitimidad y por la salida del dictador preferiblemente. Ahora, hombre, sí, te dicen que sí y luego te dicen que no. Te dicen que sí en una carta y en un comunicado interno que no fue a la Asamblea General ni al organismo continental. Y luego no te mencionan nada de la ilegitimidad, la mencionan vagamente, pero en las peticiones no hablan de ilegitimidad. Y se han encargado con un grupo de abogados a quienes de alguna forma en algún momento he respetado y admirado, y se han encargado con un grupo de ex cancilleres y diplomáticos, y se han encargado con un grupo de profesionales, que me da mucha pena y mucha lástima, para insistir en las razones por las cuales no se debe aplicar la ilegitimidad. Todo lo contrario, se han erigido como jueces y validadores de una solicitud popular que demanda que en base a los principios de la Carta Constitutiva de la OEA, en base a los principios de la defensa de la democracia, de las libertades, de los derechos humanos, del derecho humano por excelencia, que es la vida del ser humano, de esa vida, de esas más de 600 asesinatos y de los que están en camino si le seguimos abriendo las puertas al dictador. No podemos esperar otra masacre, no podemos esperar otro robo electoral para que nosotros tengamos la contundencia y la autoridad de estar pidiendo la declaratoria de ilegitimidad. Desafortunadamente el proceso de solicitud está manchado porque las organizaciones registradas oficialmente como tú y mis representantes no han sido contundentes en solicitar la ilegitimidad. Nosotros lo consideramos ilegítimo, te dicen desde hace rato, porque ya es ilegítimo. Pero señores, no nos engañemos ni traten de engañar al pueblo. Para que sea verdaderamente ilegítimo no solo basta con que usted y yo lo pensemos y con que estas organizaciones lo escriban en las últimas líneas de un comunicado y lo omitan en sus peticiones oficiales ante la OEA. No, señores.
es necesario que hubiesen presentado una solicitud formal conjunta. Era la oportunidad para que todos los sectores organizados, para todo ese 9 y 11 entre 9 y 11% que representan a la oposición en las encuestas, de las cuales no tengo mucha credibilidad, contra el más de 80% de la población que no se ve identificada en esas organizaciones, hubiésemos presentado un planteamiento unitario alrededor de la ilegitimidad. Ah, no, pero han contratado equipos o han cabildeado con especialistas para buscar toditas las formas posibles por las cuales no se aplique la ilegitimidad, cuando lo que deberían de estar buscando son las formas posibles por las cuales sí, los argumentos, los estudios, los análisis, las bases, los expedientes, los antecedentes, las razones, las violaciones y toda la serie de planteamientos y argumentos por los cuales sí se debe aplicar el desconocimiento de la legalidad, es decir, la ilegitimidad del régimen orteguista. Obviamente que los embajadores y cancilleres, si le llega un discurso oficial de quienes están registrados como opositores y le llegan diciendo: no quiero ilegitimidad, quiero reforma y elecciones, y además le agregan un poquito como ensalada a los presos políticos y las libertades, pero se nota a leguas que no es la prioridad. Entonces, ir a un proceso electoral que le garantice una casilla y que le garantice un poquito de elecciones nos va a llevar por la ruta similar o parecida a la de Bolivia o la de Cuba o la de Venezuela, extendiendo por muchos años el sufrimiento del pueblo nicaragüense y los atropellos y violaciones del régimen dictatorial en Nicaragua. La gente, el pueblo, los exiliados, estamos unificados alrededor del rugido original de abril 2018, de ese grito desgarrador de las madres, de quienes perdieron a sus hijos por la libertad y la democracia en Nicaragua. No es posible que estemos insistiendo en elecciones. Nosotros no estamos en contra de un planteamiento electoral y esto debe quedar meridianamente claro. El pueblo ha decidido que la ruta por la cual hay que salir del régimen es a través de elecciones libres, transparentes, justas, observables, auditables, y mediante un proceso previo de reformas profundas e integrales, no el poquito de reformas que fueron a plantear, no unas reformas que no le establezcan inhibiciones al dictador y su familia, no un proceso de reformas que no ataque la diputación regalada, no un proceso de reformas que no incorpore el voto de los nicaragüenses en el exterior. No, señores, necesitamos un verdadero proceso de reforma profundas e integrales para devolverle la libertad y la democracia a Nicaragua. Pero eso no debe ser la prioridad. La prioridad debe ser procurar la salida del dictador. Y la salida del dictador comienza por deslegitimarlo, por desnudarlo de lo que se supone que él ha hecho gala, del uso que está revestido de supuesta legitimidad y constitucionalidad. Esperemos que los embajadores y cancilleres de la Organización de Estados Americanos se pongan la mano en la conciencia, hagan caso omiso de las organizaciones que dicen representar al pueblo de Nicaragua y que no han pedido en forma categórica, contundente, clara, sistemática el tema de la ilegitimidad. Si acaso la han mencionado porque están viendo que es un producto de marketing político del cual tienen que aprovecharse. Y yo no me extrañaría que si por alguna circunstancia que Dios ponga en la historia, esta Asamblea General declara la ilegitimidad, algunos de los que ni siquiera la piden la estarían celebrando para decirte a vos y a mí que ellos fueron los promotores. La ilegitimidad, sea de origen o sea de ejercicio, va a tener muchos padres, va a tener mucha paternidad una vez que se logre. Es más, hay algunos que no solicitaron la ilegitimidad. Hay algunos que al principio solicitaron la ilegitimidad y luego volvieron a un discurso en el que priorizan la ruta electoral, la ruta de reformas y elecciones, y luego dicen: si Ortega vuelve a incumplir, entonces aplique la ilegitimidad. Al final y al cabo estamos hablando de ilegitimidad.
Ahí no le ponen pero, ahí no le ponen cuestionamiento jurídico, porque suponen que Ortega va a ser ilegítimo. En el fondo, el planteamiento es, Ortega ahora no es ilegítimo. Aunque digan que es ilegítimo, en el fondo se contradicen, porque están planteando que debe haber una nueva violación, un nuevo fraude, un nuevo grupo de delitos electorales o una nueva masacre y genocidio contra nuestro pueblo para que Ortega pueda ser declarado ilegítimo. Es un completo y soberano absurdo y una extraordinaria contradicción lamentable. Nosotros debemos de seguir insistiendo, independientemente de la decisión que tome la Organización de Estados Americanos, el pueblo debe de insistir, Ortega es ilegítimo, Ortega no es un presidente constitucional, la ruta de elecciones y reforma no debe ser la prioridad. Es importante, pero no debe ser la prioridad. ¿A cuántos de los candidatos presidenciales que se han dicho que están interesados en la presidencia o en ejercer algún cargo público han visto sostener el criterio de que Ortega debe ser declarado ilegítimo? Si acaso te dicen que ellos los consideran ilegítimos, si acaso te ponen en un papel allá en el fondo escondidito que Ortega es ilegítimo, pero ninguno de ellos se atrevió a mantener en sus organizaciones que los representan ante la OEA, en sus escritos oficiales, y decir: Ortega es ilegítimo, pero Ortega debe ser declarado ilegítimo y la ruta electoral debe ser una solución alterna posterior a la declaratoria de ilegitimidad. Algunos te dicen no, algunos te dicen sí, algunos te dicen tal vez, pero en los escritos que mandaron ante la Organización de Estados Americanos en forma conjunta, ninguno solicitó en forma categórica. Alguno por ahí lo dijo en un rato de emocionalidad y luego quedó en el aire. Luego nos acusan de divisionistas, nos acusan de fundamentalistas y de extremistas, pero lamentablemente esto solo representa la posición de la mayoría del pueblo de Nicaragua, que demanda la salida del dictador. Y en el peor de los casos, si no se lograse con la declaratoria de ilegitimidad, cuando menos tendríamos mejores condiciones para pelear un proceso integral y profundo de reforma que signifiquen la verdadera posibilidad del cambio en Nicaragua. Entiendo que hay intereses empresariales de quienes estaban todavía calientes las sábanas, donde se acostaban con el dictador, donde hacían negocios millonarios, donde hacían y formulaban exoneraciones especiales multimillonarias, donde hacían negocios y facilidades comerciales y de exportaciones multimillonarias a costa muchas veces de la economía de los nicaragüenses, de los altos precios de los servicios básicos de consumo para el pueblo. Y entiendo que hay algunos que quieran ir por esa ruta, pero háblenlo claro, no nos estén engañando, no nos estén diciendo que están tratando de impulsar la ilegitimidad cuando lo que impulsan con sus asesores, con sus especialistas, con sus analistas, con sus profesionales es todo lo contrario, es las formas más rebuscadas para decirnos que la ilegitimidad no es posible. Nosotros tenemos que mantener el planteamiento histórico de que Ortega es ilegítimo. No estén organizando vigilias esperando la ilegitimidad, por favor. Aquellas organizaciones que ni siquiera pidieron la ilegitimidad, o aquellas que, habiéndolo pedido al inicio, después plantean en sus argumentos que hay que darle plazo a Ortega hasta mayo del 2021. No esperemos otra masacre, no esperemos otro robo de elecciones, no esperemos otra tragedia. Ortega debe ser declarado ilegítimo. El pueblo que juzgue, el pueblo determine, el pueblo decida. La mayoría de este pueblo, si queremos conectarlos alrededor de una unidad, tenemos que responder a sus expectativas. La ilegitimidad, junto con la fundamental demanda de libertad de los presos políticos, más de 100 presos políticos, el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos, el retorno seguro en condiciones de garantía para los más de 100.000 exiliados, los procesos de justicia que han sido abandonados, algunos de los que cabildearon la NICAAC, son los que ahora se oponen al planteamiento de la ilegitimidad de Ortega y son quienes sostienen en su bandera que no es posible
y le buscan 4 pelos al gato para decir que no es posible. Pero nosotros tenemos que seguir impulsando. Esos que primero cabildearon multimillonariamente, pagaron fondos para que la NICA Act no se aprobara y que de alguna manera la NICA Act ha sido subutilizada por 2 largos años, producto quizás de esos mismos cabildeos, son los que ahora se oponen a la demanda del pueblo, al rugido originario de abril que quiere que la dictadura salga del poder, o cuando menos no nos pongan una pistola en la cabeza, ni a mí, ni a usted, ni a los fiscales, ni a todo ese ejército que eventualmente podría haberse involucrado en un proceso electoral limpio, justo, amplio, transparente, democrático, vigilado. Pero no de entrada estemos planteando como prioridad que la ruta o la salida es un proceso de reformas y un proceso de elecciones, porque ya estamos claros de los ejemplos de sobra que hay para evidenciar que en Nicaragua el dictador no tiene la más mínima voluntad de brindar libertades y brindar democracia y mucho menos justicia. Las madres claman justicia, hay que establecer procesos de justicia en los tribunales internacionales y de eso poco se habla. Y no justicia transicional, que es una justicia negociada, es una justicia disminuida y con tintes altos de impunidad. La gente, los familiares, el pueblo demanda justicia profunda y demanda un cambio de sistema. Como digo y cierro con esto, hoy se abre un parteaguas entre quienes dicen que la ruta es reformas y elecciones y te disimulan con un poquito de ilegitimidad, pero no lo plantean ante la OEA, y entre quienes, junto a la mayoría de ese pueblo nicaragüense, junto a ese más del 80%, decimos Ortega es ilegítimo, Ortega debe ser declarado ilegítimo para que podamos recuperar esos espacios de democracia, de libertades, de justicia y de paz para Nicaragua. Juzgue usted y que quede para la historia.